En este video les enseñaré a hacer códigos en MATLAB que resuelvan sistemas de ecuaciones lineales de cualquier tamaño usando los métodos de Gauss-Jacobi y Gauss-Seidel. Lo que haremos es, al igual que en videos anteriores, crear una función la cual le vamos a dar datos de entrada. Primero la matriz de coeficiente C, el vector de resultados D. Por supuesto, como estos son métodos numéricos, necesitamos agregar los valores iniciales para cada una de las variables. Y aquí usaremos los métodos de convergencia. Si viste mis videos anteriores de cualquiera de los métodos numéricos para encontrar raíces de funciones, esto se te hará familiar. Simplemente elegimos o un número determinado de iteraciones o un error establecido mínimo a superar. Esto lo explicaremos más a detalle conforme escribamos el código. De cualquier modo, cuando usemos la función tendremos esto, una tabla con todos los cálculos de cada iteración y por supuesto también podemos pedir los resultados como una variable de salida. El método Gauss-Seidel es esencialmente lo mismo y toma los mismos datos de entrada, pero suele ser mejor. Por ejemplo, vemos que Gauss-Jacobi le toma 3 iteraciones superar nuestro criterio de convergencia, pero a Gauss-Seidel le toma solamente 10. Y de hecho lo podemos mejorar un poco más usando algo que se conoce como el factor de relajación. Nuevamente esto lo explicaremos más a detalle, pero por ejemplo si usamos 0.9 y predeterminadamente tenemos 1, vemos que ahora nuestra convergencia le toma solamente 9 iteraciones. Y solo para comparar, vemos que la solución analítica usando el código de la eliminación gaussiana que hicimos entrega al final los mismos resultados que tenemos aquí con Gauss-Seidel. Entonces eso es lo que haremos en este video. Ahora, como de costumbre, no olvides que estos códigos van a estar compartidos en los enlaces de la descripción para que los tengas y los estudies. Muy bien, entonces primero vamos a irnos a un nuevo script y vamos a crear la función ingresando la palabra function y escribiendo el nombre de esta. Vamos a llamarla Gauss-Jacobi 2 y aquí vamos a especificar los datos de entrada. Vamos a primero ingresar A, luego B, luego el vector de variables iniciales X, Y. Después tendremos que el número de iteraciones lo llamaremos niter y el error establecido ES. Entonces lo primero que tenemos que hacer con estos métodos numéricos es hacer un pivoteo parcial, tal y como lo hicimos con el video de la descomposición LU y el método de Gauss-Jordan. Entonces para fines prácticos simplemente vamos a copiar y pegar ese código de videos anteriores. Ahora, por si no has visto mis videos anteriores que menciono, un pivoteo parcial consiste simplemente en reordenar las filas de tu sistema de modo que los elementos de la diagonal principal sean los números más grandes de cada columna, algo así como lo que estás viendo. Lo que sigue entonces es inicializar nuestro código como tal. Estos métodos funcionan de una manera muy simple. Lo que vamos a hacer es crear un ciclo for, el cual va a empezar a partir de la primera iteración hasta el número de iteraciones que hayamos dicho, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque MATLAB empieza sus conteos o sus índices para sus variables en 1 y los métodos numéricos por lo general empiezan en la iteración 0. La iteración 0 es cuando recién empiezas el código usando los valores iniciales. Entonces de esta manera cuadramos todo. Esto es todo lo que necesitamos y no vamos a necesitar de hecho muchas líneas en nuestro código. Ahora pasemos a explicar primero cómo funciona el algoritmo. Ok, no perdamos de vista cómo se ve la matriz A y el vector B, así que vamos a reescribirlas de esta forma. Lo que tenemos que hacer al inicio es despejar todas las incógnitas, así que vamos a despejar, por ejemplo, x1 en la primera ecuación y x2 en la segunda y así. Así que en papel esto es muy simple porque lo único que tienes que hacer es pasar todo lo que no necesitas de la izquierda al lado derecho con un signo negativo y después divides todo el lado derecho sobre el coeficiente que acompaña la variable que quieres despejar. Eso es muy simple. Así que repitamos el proceso para las otras dos variables y tendríamos esto. Entonces esto en papel es muy simple, pero ¿cómo le enseñas a hacer esto a MATLAB? Bueno, nuevamente vamos a tener aquí nuestra matriz y nuestro vector. Y la lógica nos dice que para hacer un despeje computarizado tenemos que, por ejemplo, en la primera vuelta tomaríamos el primer elemento de B y le restaríamos los dos elementos de A que no tienen el índice 1 en esa fila
Luego en la segunda vuelta haríamos algo similar, el segundo elemento B menos los dos elementos que no tienen el índice 2 en esa fila de A, y con la tercera vuelta algo similar, entonces se vería algo como esto. Entonces tenemos que multiplicar cada uno de esos vectores que contienen elementos de A por los valores de X. Como este es un método numérico, al inicio necesitamos dar valores iniciales. Vamos a decir que al inicio estas tres variables valen 0. Así que usaremos esos valores en los despejes que tenemos arriba y tendremos nuevos valores de x y, los cuales usaremos en la primera iteración para volver a hacer todo el cálculo. Y entonces en la segunda iteración volvemos a usar los valores anteriores en los despejes para volver a sacar nuevos valores de cada una de esas variables. Y así, es bastante simple. Así que, ¿cómo hacemos esto en MATLAB? Para lograr esto, lo que haremos es crear otro ciclo for adentro del que ya teníamos, y con este vamos a explorar fila por fila para ir haciendo cada despeje en cada iteración. Así que usaremos el índice J y le diremos a MATLAB que vaya de 1 hasta el número de filas que haya, y en cada despeje vamos a preguntarle a MATLAB cuáles son los índices que no corresponden al índice J. Para lograr esto de una manera sencilla, vamos a crear un vector, el cual llamaremos index, el cual va a ser un vector que va a ir desde 1 hasta también la longitud de b, pero aquí lo que pretendo crear es crear un vector que se vea así, de modo que entre más números tengas, pues va a ser simplemente un vector que va a ir de 1 hasta n. Y con eso, lo que haremos aquí es preguntarle a MATLAB en cada despeje cuáles son los índices de index que no son iguales a j. Entonces, como viste en la animación, en el primer despeje call va a tomar los valores 2 y 3, y luego 1 y 3, y luego 1 y 2, y así. Y entonces, ahora sí, para hacer los despejes como tal, lo que haremos es actualizar la variable xy dándole una fila nueva, y por cada una de las n columnas que tengamos vamos a hacer el despeje ahora sí. Entonces aquí hacemos lo mismo que pusimos en la animación, tomamos el valor b con el índice j y le restamos la sumatoria de los elementos de A de la fila actual en la que estamos con los índices o columnas que hayamos calculado aquí. Y como dije, hay que multiplicar este vector, por los valores de x y. ¿Por cuáles? Por los valores y, o sea, los actuales o los iniciales, y también con los mismos índices call. Y a todo esto lo vamos a restar sobre a, j, j. Y con eso vamos a estar haciendo los despejes. Vamos a probarlo. Entonces vemos que aquí tenemos el sistema una vez que se reordena. Entonces, como vimos, index va a tomar esta forma, y en la primera vuelta los índices que no son iguales a 1 pues son estos dos, y aquí está el primer despeje, y luego el segundo, y luego el tercero, tal y como lo vimos en la animación. Si te preguntas por qué tengo fracciones, es porque usé format rat, y normalmente nosotros tenemos el format short, justo así. Entonces, ahora lo que sigue es, por supuesto, a ver cómo terminar nuestro código. Entonces, una vez que terminemos de hacer cada despeje, tenemos que calcular los errores aproximados de todos al mismo tiempo. Entonces aquí vamos a hacer prácticamente lo mismo que en videos anteriores. Recuerda que la fórmula de un error aproximado consiste en tener el valor nuevo calculado menos el valor anterior sobre el valor nuevo, y todo eso en valor absoluto multiplicado por 100 para tenerlo un porcentaje. Entonces realmente tendremos todo esto. Y la única modificación con respecto a videos anteriores es agregándole esto, de modo que vamos a estar calculando los 3 errores aproximados en el mismo vector, pues en cada fila que vayamos calculando, justo así. Después tenemos que ahora sí usar nuestros criterios de convergencia. Entonces, dependiendo de qué tan complicado quieras hacer tu código, querrás usar esto o no. Para fines prácticos, si lo único que necesitas es esto, entonces tu código puede quedarse hasta acá. Si pretendes usar el error estimado y te interesa usar o este método o entonces puedes copiar este código. Aquí lo que hace es que simplemente definimos un método para cada uno de los casos. Si no agregas un número de iteraciones, entonces ponemos un número grande y usamos el error aproximado establecido
y si no usas un error establecido, entonces usas cualquier valor que hayas tomado acá. Y pues aquí tenemos algunas líneas para protegerte de algunos errores. Así que cuando quieras que tu código termine, copias una línea de código como esta. Entonces, si usamos el método 1, el cual consiste en usar el criterio de convergencia por error establecido, entonces lo único que haces es preguntar si en esta vuelta de este ciclo for, si todos los valores de errores aproximados de cada una de las variables son menores que el error establecido, entonces ahora sí, salimos del ciclo y se acaba todo. Así es como funciona. Y si quieres imprimir los resultados en una tabla como la que hice, puedes copiar estas líneas de código para que sea todo más estético. Lo otro que quizás quieras hacer es proteger a tu código de que se ponga a hacer iteraciones e iteraciones y no llegue a un resultado. Entonces, con esta línea de código te aseguras de decirle a tu código que si llegas a la iteración número 30 y todavía tienes uno o más valores de error aproximado que no cumplen el criterio de convergencia, entonces también te sales del código. Y aquí la recomendación es usar otros valores iniciales. Y por último ponemos los datos de salida para que tu código quede tal y como al principio. Entonces vamos a probarlo. Vamos a usar entonces el código, 5 iteraciones sin error establecido y listo, hasta aquí llegamos. Entonces vemos que aún nos falta bastante, pero los resultados son bastante correctos. Entonces ahora usemos el otro método, usemos por ejemplo iteraciones hasta que cumplamos este .0001 y tal y como al principio, en la iteración número 13 ya tenemos un resultado bastante bueno. Entonces ese es el método de Gauss-Jacobi. Podemos pensar en Gauss-Seidel como una versión mejorada de Gauss-Jacobi, así que recapitulando, vimos que en la primera iteración usábamos los despejes iniciales y sustituíamos los valores iniciales que usamos al inicio, lo cual nos permitía encontrar nuevos valores para las tres variables de una manera muy simple, sobre todo si elegíamos valores de 0 como valores iniciales. Y entonces, en la segunda iteración, para cada uno de los despejes usábamos los valores calculados en la iteración 1 y así. Pero la diferencia fundamental con Gauss-Seidel es que aquí no tenemos que esperarnos hasta la siguiente iteración para usar los valores calculados. De hecho, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo en el primer despeje de la primera iteración, pero inmediatamente en el segundo despeje ya podemos usar el valor calculado para x1, porque esperar más. Y en el tercer despeje ya podríamos usar los dos valores calculados de las dos variables anteriores, de modo que ya no estaríamos usando los valores iniciales. Y entonces en la segunda iteración, en el primer despeje, seguimos teniendo dos valores y en el segundo despeje estaríamos usando el nuevo valor calculado del primer despeje y el valor anterior calculado de la variable restante, y con el tercero algo similar. De modo que este método suele converger más rápido. Ok, lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a primero cambiarle el nombre a nuestra función, ya que esta va a ser una simple copia. Nos vamos a ir a esta parte del código y entonces, para que podamos usar el valor despejado inmediatamente en el siguiente despeje y no hasta la siguiente iteración, lo que hacemos es crear una copia al inicio del código de xy de todos los valores iniciales, pues justo así. Entonces cuando estemos aquí en esta parte del código vamos a usar a xcopia y no a xy. Ahora quiero que xcopia sea un simple vector de una fila y n columnas, entonces ya no vamos a necesitar esto. Así que lo que hay que hacer después es actualizar a xcopia, ya que es el que vamos a estar usando aquí constantemente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, decimos que xcopia, su índice j actual, para que lo podamos usar pues inmediatamente después en la siguiente vuelta de aquí, va a ser exactamente igual a lo que acabamos de calcular. Justo así, y eso es todo. Entonces vamos a probarlo. Vamos a usar el formato racional para que todo sea un poco más elegante. Vimos al principio que el método Gauss-Jacobi nos da como primer despeje en la primera iteración un medio, y de hecho notarás que Gauss-Seidel
siempre da el mismo resultado que Gauss-Jacobi en el primer despeje, pero aquí tenemos 40 novenos en el segundo despeje. Vamos a ver qué dice nuestro método de Gauss-Seidel y vemos que aquí ya tenemos 37 novenos, lo cual es más pequeño que 40 novenos, y por ende a partir de aquí todos los números son diferentes y converge mejor el resultado, como ya te habrás dado cuenta. Así que ese es el método de Gauss-Seidel en su forma simple. Pero como dije al principio, existe una forma de mejorarlo un poco más, aunque no siempre es el caso. De hecho, si no entiendes un poco bien la teoría del factor de relajación, puedes incluso empeorar tu convergencia o mejorarla. Puede ser ambos casos. Así que vamos a explicar esto primero antes de modificar el código una vez más. La relajación es una pequeña modificación interesante en el algoritmo Gauss-Seidel, el cual consiste en que después de cada cálculo, de cada despeje en cada iteración que hagamos, se modificará cada uno de esos valores calculados mediante un promedio ponderado de los resultados de las iteraciones anteriores y actuales. Así que para esto vamos a introducir esta nueva ecuación y retomemos los dos valores que teníamos previamente para, digamos, la primera variable. 0, que es el valor inicial, y 3 sextos o 0.5, que es el primer valor calculado. Entonces con la nueva fórmula lo que estamos haciendo es actualizar el valor calculado, donde lambda es un factor ponderado que tiene valores de 0 a 2. Normalmente lo tenemos en 1, lo cual hace que el lado derecho de la ecuación se vuelva a 0 y por ende no se modifica el valor calculado. Pero por ejemplo, si usamos un valor de 1.5, entonces el resultado final, en vez de ser 0.5, se vuelve 0.75 y aquí le damos una ponderación extra al valor actual. Según algunos textos, aquí esto implica que el valor que estamos calculando se mueve en la dirección correcta hacia la solución verdadera, pero es muy lento, así que con esto lo ayudamos a que vaya más rápido y esto se le conoce como la sobrerelajación. De una manera contraria, si usamos un factor más pequeño, por ejemplo 0.5, entonces el resultado final también se vuelve más pequeño, pasa a ser 0.25 en este caso, y esto se le conoce como subrelajación. Y aquí lo que tenemos es un promedio ponderado de los resultados actuales y anteriores. Y esto se usa normalmente cuando tenemos un sistema que no es convergente y queremos que converja o lo haga un poco más rápido, amortiguando sus oscilaciones. Ok, entonces lo primero que hay que hacer es agregar, por supuesto, este nuevo valor de entrada. Aquí recuerda que hay que tener cuidado porque lambda solo puede tomar valores de 0 a 2. Así que si el usuario ingresa valores diferentes, deberías de tener algunas líneas de código que le digan al usuario que nomás puede usar valores de 0 a 2. Claro que si descargas el código completo, pues ya va a venir incluido con muchas líneas de código para evitar que tengas errores. Entonces nos vamos a ir aquí otra vez y vamos a modificar algo muy simple. Lo único que tenemos que hacer es que después de cada despeje aplicar la fórmula que pusimos en pantalla. Vamos a probarlo. Digamos que entonces vamos a usar lambda 1. Entonces aquí nada ha cambiado, 10 iteraciones, todo bien. Ahora usemos un valor más grande de 1.5. Vemos que al usar esta sobrerelajación, de hecho se activa mi línea de código, la cual nos protege de unas convergencias lentas. Vamos a verlo. Vamos a ponernos en la iteración 25 a ver qué tan malo se vuelve esto. Vemos que de hecho al usar esta sobrerelajación, a partir de la cuarta iteración empezamos a tener mucho caos y esta solución nunca va a converger y termina siendo realmente horrible. Ahora, si nosotros usamos un valor un poco más razonable, digamos 1.1, ok, aquí sí tenemos convergencia, pero nos tardamos más que antes, así que hay que tener mucho cuidado porque el factor de relajación es muy sensible. De una forma similar, si usamos un valor muy pequeño, puede que tampoco converjamos. Esa subrelajación también es algo sensible, así que usemos por ejemplo ahora 0.95 y mira, ahí tenemos 8 iteraciones, lo cual es mejor que antes. ¿Qué tal si nos vamos a 0.9? Y ahí ya llegamos a una iteración más, entonces
La diferencia de iteraciones, solo por unos cuantos decimales en el factor de relajación, es bastante interesante. Vemos que realmente .95 puede que sea el valor más indicado. Bueno, hay un rango específico en el cual podemos usar esto y que nos beneficie. En fin, ese es el código de Gauss-Seidel con factor de relajación. Así que con eso terminamos el video. Como de costumbre, si tienes una duda o comentario, no dudes en dejarla abajo, yo con gusto te respondo. Puedes escribirme aquí en los comentarios, directo a mi correo o en la página de Facebook. Si no te has suscrito aún, ¿qué esperas? Aún estás a tiempo. Y pues si te gustó el video, házmelo saber. Sin más que decir, me despido. Nos vemos en el próximo video y no olviden, por supuesto, mantenerse curiosos.